Muy buenos días y bienvenido a otro programa más de Medicina en su Hogar. Hoy vamos a hacer bien rapidito, porque este es un tema que vamos a empezar a tratar aquí en este programa Medicina en su Hogar, porque esto es un programa para ayudarlos a ustedes a que se puedan educar en cuanto a los medicamentos, aprendan sobre ellos y también lo que esos medicamentos nos pueden causar a nosotros en nuestra salud. Así que vamos a hablar de eso. Estoy seguro que el coronavirus va a ser también parte de todo. Es muy difícil que nos podamos alejar de esta situación porque siguen las noticias entrando y saliendo sobre eso. Pero bueno, la parte importante es que por fin, y eso se lo quiero decir al doctor Llamo, primero buenos días a ambos, al doctor Llamo y al doctor Fernández, buenos días. Buenos días. Y también a los televidentes que están con nosotros. Y nuestro invitado, que más adelante lo vamos a presentar, también le damos los buenos días sin decir su nombre, porque yo lo menciono después, para que él no tenga que mezclarse en la noticia. Pero los maestros están muy contentos y de acuerdo, están celebrando de que empiece el día 14. Parece que el día 14 significa de que van a estar un poco más seguros y qué bueno que ya entre un poco de armonía Entre el en 5 todo y, esto. ¿Cómo? entre el 5 y el 14, no sé si los maestros tendrán alguna vacuna escondida. ¿No? El doctor está fuerte. Últimamente se me ha puesto un poco fuerte el doctor. No, porque, doctor, porque es que piensa que están más seguros ya con los muchachos. Con una semana. Porque estamos viendo de que ya están bajando las cosas. Ayer yo vi una conferencia de prensa y ya al parecer le están dando más seriedad a las vacunas y más importancia. Están usando metodologías nuevas y déjenme decirle que la primera que llegue, que puede ser en octubre, van a haber como 60.000 personas que ya han pasado eso, porque parece que lo están haciendo global y le es más fácil quizás adquirir a las personas en este aspecto. Todo eso es a discusión porque nadie sabemos nada 100%, pero bueno, existen... igual también es interesante, no tan solo los 9 días, pero que de un día a otro, no los 9 días del 5 al 14, pero de un día a otro de estar tan inseguro y después el día siguiente estar contento y seguro. Bueno, yo lo que puedo decir es que esto, quizás después que pase esto vamos a analizarlo con un poco más de cautela. Lo que yo sí vi ayer que no lo pude ver completo, de verdad, honestamente. Y no por culpa de los participantes, sino por culpa de los que hicieron el programa, es el debate ayer para la alcaldía de Miami entre la señora Cabas y el señor, de verdad, yo no sé cómo yo antes los debates hice bastantes debates en el 17, pero eran diferentes, los periodistas tenían sus preguntas, podíamos a buscar los temas que eran más relevantes, pero el periodista hacía su pregunta, como usted hace aquí. Ayer eran leyendo, todas las preguntas eran leídas, tú sabes, y eso crea una cosa monótona, que no da deseo de seguir, y es un crimen, porque yo creo que sí, que hablaron de temas súper importantes, el transporte, que es un tema importante. Yo creo que Bobo es una de las personas que, en términos de experiencia, el que más experiencia tiene, porque fue comisionado a nivel de ciudad, fue representante y senador a nivel estatal y ahora es comisionado del condado. Es decir, que es una persona que ha estado más en este fenómeno envuelto. Pero no. Yo le digo otra vez a Univisión que de verdad tienen que trabajar en eso para que motiva más a la gente a quedarse a ver ¿Yo puedo decir algo? No diga, porque las personas se van a pensar que usted no puede expresarse aquí, que usted se expresa aquí libremente. No, yo le voy a pedir a Univisión que llamen a Luis Díaz. No. Deja a Luis Díaz en Medicina en su Hogar. ¿Y podemos decir lo otro de Luis Díaz hoy o qué? ¿O no? ¿Ah? Porque tenemos que decir que hoy Luis Díaz está cumpliendo años. Yes. Entonces Hoy queremos desearle muchas de felicidades. las noticias importantes que cumpla mucho del más día. con mucha salud. El cumpleaños de Luis Díaz y tenemos ahí nuestro productor. Ahí. Mira, Luis.
Mira Luisito chiquito, qué cosa más grande. Oiga, de allá a acá como ha llovido. Imagínese usted. ¿Usted se vio? ¿Qué melena? ¡Qué melena! Oye, la misma cara, de verdad. Serio, pero fíjate, Sí, siempre, muy siempre serio. fue una persona muy seria. No sé cuándo cambió eso, pero ahí estaba muy serio. Es increíble, chicos, ¿eh? Como pasa el tiempo en un ser humano. Pero esto no es noticia, esto pero es me un día imagino igual que otro. que lo has disfrutado todo el camino. Oh, sí, sí. Aunque Vicisitudes no y siempre- tragedias. exacto, no Por eso te siempre ayudan así. a crecer y a aprender. definitivamente. Ya, no hay duda. No hay De duda. eso es de lo que más aprendemos. De los verdad. errores, de No los hay- problemas. no hay de, duda, no hay de los duda. problemas, de los momentos difíciles es cuando más se aprende. Exactamente. Y te prepara más para el futuro, no hay duda ninguna. Muchas felicidades, Luis. Gracias, gracias, le agradezco. Eres una gran Ya, persona vamos a que- compartirlo, vamos a decir lo que... Bueno, yo lo digo siempre. Son 78. A mí me critica mi esposa y mis hijos porque dicen que yo digo siempre, cuando ya yo cumplo 78, ahora que dentro de poco me empieza a decir que tiene 79. Y es que es como, yo voy en un condado. De verdad, sinceramente, muchísimas felicidades. Gracias. Que siga con salud y con fuerza y con la energía esa que tiene, la verdad, lo admiro, porque todos los días, no es tan solo aquí en el set, después del programa, antes del programa, 24 horas al día, haciendo un esfuerzo para la comunidad. Y eso lleva años haciéndolo. Felicidades, Luis. Gracias, gracias a Para ambos. la comunidad y para la familia, que sé que tienes una familia muy bonita y estoy seguro que todos están muy orgullosos Wow. y muy contentos de eso. Son mis amigos y son mis compañeros, pero no hay duda ninguna. Yo les agradezco de verdad de todo corazón eso y sí, pero es un día más de trabajo, un día más para seguir adelante. Ya cuando uno va a cumplir 15 y 14 y eso sí, pero ya ahora, hombre, lo disfruto enormemente, no hay duda ninguna, pero ya es un día de trabajo. Mira, hoy es un día que tengo un día bastante largo de trabajo, porque después tengo también por la tarde actividades, pero bueno, es parte de la vida y hay que hacerla con alegría. Y yo en ese aspecto le doy gracias a Dios porque hasta hoy tengo ese deseo, ese drive de seguir hacia adelante. Vamos a aprovecharlo lo más que podamos. Bueno, salimos del señor Bobo y Cava en el debate que no, que lo sigan haciendo, pero que le den más. Ahí hay unos periodistas excelentes para que le den un poco más de posibilidades a que puedan hacer, por supuesto, esas preguntas. Y aquí hay tantos tormentos y hablaron de eso, vamos a estar claros, porque hablaron del problema de transporte, que es un problema serio en esta ciudad, en el condado. Hablaron del problema de las medidas que están tomando con el coronavirus y el impacto que está ocasionando. Ojalá que la persona que salga electa pueda aliviar esto un poco, ¿no? No hay duda ninguna de que son temas que nos afectan a nosotros y que no agraven al ciudadano para poder resolver esos problemas y que quiten de otras partes que a lo mejor no son tan importantes en este momento para ayudar al ciudadano. También hablaron de ese famoso medio centavo, ¿se recuerda el centavito ese para el transporte? Que no, que lo van a sacar de donde lo estaban usando en otra cosa que no tenían relación con esto para que lo usen. Es decir, todo esto es de vuelta en la campaña, pero por lo menos, bueno, hay personas con nuevas ideas, nuevas energías y veremos a dónde llegamos en ese aspecto. Esperemos que todo se calme. Un incidente trágico en los Estados Unidos, en Kentucky, que ha llevado no solamente ya a Kentucky, sino a otras ciudades también a salir en protesta, y ahí se nutren otra gente que van con el deseo de protestas pacíficas, pero se nutren otros que tienen otra agenda y los utilizan y se crea un problema. Anoche hubieron pues 2 policías heridos de bala. Es decir, que ya no es solamente un cartel, sino también hay... Vamos a ver de qué manera se puede ir resolviendo eso y somos nosotros los que tenemos que poner nuestra parte. Nadie nos puede obligar a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que cambiar para mejorar este país. Tu ciudad empieza en la familia, en la casa, como habla el doctor Llamo, la ciudad, el condado, estado y nación. Vamos a ver si lo podemos lograr. Pero hoy nuestro invitado es un invitado que la primera vez que vino con nosotros fue excelente. Y yo estoy seguro que este programa va a ser súper excelente. Porque de verdad es una persona que sabe explicar, tiene el conocimiento y sabe cómo explicarlo para que las personas lo entiendan. Me refiero al doctor Daniel Navarros, que le agradezco muchísimo
de que esté con nosotros, porque a mí por lo menos me ayudó una enormidad en muchas de las estadísticas que uno utiliza. Usted dio estadísticas que eran importantes y hay una cantidad ahora de estadísticas nuevas que a lo mejor usted las puede plantear hoy. Pero hoy quería enfocarme también en que no solamente el médico hace la función para ayudar al paciente a sanarle el problema que tiene, sino también es como un profesor, porque educa al paciente, no solamente en cómo puede preservar su salud adecuadamente, sino es qué impacto pudieran tener los medicamentos que se le están dando al paciente, cómo le puede afectar o no. Y aquí que hemos hablado de eso, y yo soy uno de los que piensa, para serle honesto, y a lo mejor estoy totalmente equivocado, con el fenómeno de las medicinas que se llaman brand, es decir, medicinas de marca, y las genéricas. Y entonces uno dice, bueno, sí, la genérica vale más barata, pero es más mala, no hace el mismo efecto que hace la medicina de brand, de marca. Entonces, todos esos temas que quisiera abordarlo para ayudar a nuestro, y yo imagino que el doctor también le va a encantar al doctor Llame, también igual que al doctor Fernández. Así que buenos días, doctor Navarro, ya más o menos me hizo así, yo dije algo malo equivocado. Saludos para usted también. Quería comenzar con esto, porque lo del coronavirus, no es que no vaya a hablar del coronavirus, pero quiero irlo dejando a un lado, porque yo creo que es importante que el paciente se eduque, aprenda, y quizás pueda ser de gran ayuda para combatir todas estas enfermedades. Entonces me gustaría ver si usted, cuando va el paciente a su consulta, usted también hace la función de profesor, ¿no?, para tratar de educarlo en los medicamentos y por qué tiene que seguir el plan y si qué impacto pueden tener en ello. Ahí le dejo, doctor. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente, gracias por la oportunidad de compartir este show con ustedes. Yo voy a conversar con una frase de nuestro apóstol José Martí, que dice que la verdadera medicina es la que previene, no la que cura. Y parte de esa prevención es el proceso educativo y de formación de un hábito de salud, más que de todas las medicinas y el mal uso de muchas de ellas, y la polifarmacia, que es la gran tendencia del adulto mayor, personas que tienen 12, 14, 16, hasta 20 medicinas diarias, y con todas las interacciones entre ellas mismas y los efectos adversos que puedan tener. Definitivamente el adulto mayor requiere tanta educación o más que la persona joven o que el niño, tanto por la cantidad de condiciones médicas que se van desarrollando durante la vida que no existe cuando somos más jóvenes, y también porque la capacidad de memoria, adaptación y el aprendizaje de nueva información respecto a todo su salud, su medicina y todas las consecuencias que pueden llevar es mucho más lento. Ya. Yo pienso que el 80% de las visitas médicas debe ser educativo y lo demás es como tal el tratamiento, porque al adulto mayor, en este caso, le cuesta mucho más tiempo interiorizar toda esta gama de informaciones nuevas, que si para nosotros los profesionales de la salud cambia de día a día, imagínense hacérselo llegar de una forma asequible al adulto mayor. Es algo difícil, pero que hay que tratar de lograr en unidades de tiempo, porque tampoco podemos pasarnos siempre 2 horas explicándole. O sea, tenemos que autoentrenarnos para hacer llegar esta información al adulto mayor de una forma simple y comprensible. Sí. Sí, el doctor Navarro, totalmente de acuerdo con él. Y yo pienso que este es un trabajo no solamente de los médicos. Este debería ser un trabajo de las enfermeras, debería ser un trabajo de los trabajadores sociales, de todo el mundo. Porque, por ejemplo, está el paciente que va a la consulta del doctor Navarro y el doctor Navarro ya tiene un rapport, ya tiene una relación con este paciente y tal vez se le hace un poquitico más fácil por la manera en que practica la medicina, con mucha profilaxis, con mucha prevención, y hay una comunicación establecida. Pero tienes al paciente que sale del hospital. Yo tuve la
dicha, la suerte o la desdicha. No, sé. No, yo he hecho muchas cosas diferentes y hice un tiempo care transition. Care transition es cuando el paciente sale del hospital y va para la casa. Yo visitaba a estos pacientes en la casa cuando salían del hospital en las primeras 48 o 72 horas. Y una de las cosas principales que hacía era eso, hacer una reconciliación de los medicamentos. Porque el paciente sale del hospital, el discharge se lo da, el alta se lo da a una enfermera que tiene 15 pacientes que ver ahí en el hospital. Le dan el alta al paciente a última hora en la tarde antes de cambiar el turno. Está apuradísima, está corriendo. Viene, le pone un poco de papeles así al paciente en la mano, incluyendo están los medicamentos. Y le dice, fírmame aquí, ¿entendiste? No le dijo nada, ¿entendiste? Pero no le... No ha leído la persona nada. Y esa persona se va con ese paquetón y un montón de medicamentos que se lo mandaron a la casa, ahora todo es electrónico, recoge en Walgreens, todo eso está perfecto. Hay una descripción en letras de este tamaño y esta persona a lo mejor tiene la dicha de tener a alguien en la casa más joven o a lo mejor vive solito o con la esposa, que son dos personas de mayores. 80 años. Entonces, ¿qué sabe? Entonces yo llegaba y como decía el doctor Navarro, hay 15, 17 medicamentos. Y a lo mejor hay 4 que son el mismo medicamento, porque uno se lo ordenó el cardiólogo y otro se lo ordenó el médico primario, el otro se lo ordenó el internista que lo vio en el hospital, el hospitalista y otro. Y allá va el señor y se toma todos. Y no hay comunicación entre un médico y el otro. Y esa es la pregunta que yo le iba a hacer a Navarro ahora, en su experiencia, porque en mi experiencia no hay mucha comunicación entre los especialistas. Navarro, no sé tú, ¿cuál es la experiencia tuya? En la mía personal, bastante falta de comunicación. Sí, es difícil controlar todo lo que, sobre todo cuando hay un volumen de pacientes, controlar la comunicación entre los diferentes especialistas, aunque uno puede instruir a sus asistentes que nada más que el paciente vaya a ver a un especialista, traten de obtener la información de la nota médica para reconciliar, pero en realidad, en términos reales, es difícil que un médico pueda hacer todo este trabajo al mismo tiempo, más el trabajo clínico, y cuando tienes cierta parte administrativa, realmente el tiempo te presiona bastante. Que en mi práctica particular, con respeto a todos los especialistas, yo trato de utilizar los menos posibles. Porque yo creo que si un médico primario puede solucionar la mayor cantidad de problemas de salud de un paciente, se evita confusiones en cuanto a tratamiento médico y criterios médicos. Porque independientemente de los protocolos, cada doctor tiene su libro. Y quizás si yo uso una medicina para la presión, el cardiólogo u otro doctor piensa que es un poco más efectiva. Y yo creo que lo más importante es eso, como médico primario, utilizar al especialista cuando hace falta. No es sencillamente, no, mira, tienes la presión alta, ven a ver al cardiólogo. No, vamos a tratar de solucionar aquí hasta donde podamos explotar nuestros conocimientos. Y después vamos al especialista. Eso es una parte. Y la otra es que hay que, si se puede, en la medida de las posibilidades, tener un personal técnico calificado que pueda ayudarnos también en esta parte de reconciliación, tanto del especialista como cuando sale del hospital, porque como bien estaba diciendo el doctor Llamo, ¿verdad? Cuando salen del hospital es así, uno que trabaja en la emergencia lo ve. Te dan el discharge y es, mira, firma aquí y voy para el próximo paciente. Y de todas maneras no importa, si no te veo más, no pasa nada. Y entonces todo al final recae sobre el médico primario, que si algo no va como tiene que ir, uno tiene que dedicarle tiempo a ese paciente. No, y también el paciente quiere salir del hospital. Y no, cuando le dicen el alta, enseguida firman lo que tenga que firmar para irse del hospital. Y doctor, muy buenos días y me alegro muchísimo verlo de nuevo en nuestro programa. De verdad nos fue muy bien ese día y seguiremos hacia adelante con más programas, espero. Ahora, un comentario mío, el doctor lo mencionó en el último programa y en este programa, lo que es la prevención, ¿no? Y me refresca a mí, y no es el primer médico de esta generación joven, doctor Navarro, un hombre joven, pero ya hablamos de mucha experiencia que tiene, etcétera. Pero de hablar de eso mismo, de lo de la prevención, hemos visto, o por lo menos en mis años, en esta comunidad, en mi rol como proveedor de healthcare,
Muchísimas veces, o yo por ejemplo, tuve la experiencia de ver un pendulum, y hablamos de diferentes épocas y diferentes temas, que el pendulum va de un lado y de otro lado, y vimos un pendulum de tratar a pacientes con mucha medicina, apagar el fuego, mucha reacción, y quizás estamos, no sé, quizás es la experiencia de los médicos o de que con quien estoy hablando presentemente, médicos más jóvenes que están quizás swinging hacia el otro lado. Espero que sí, con esa vista de prevención y mínimo intervención de medicamento, perdón. Y muchísimas veces lo hemos hablado, muy necesario, claro, muchos de estos medicamentos, y creo que también, y espero que los médicos de hoy, y hablamos a veces de la tecnología ser una cosa no mala, sino burdensome en familias y cosas, los teléfonos, pero en esta rama de medicina, si podemos usar la tecnología que tenemos dispuesta, quizás la comunicación directa de estos médicos no sea la ideal, pero tenemos habilidad con medios de tecnología, más facilidad de poder comunicar estas cosas, o un médico saber lo que está haciendo el otro. Bueno, este es un tema que a mí me fascina, ¿no? de los médicos y la manera de tratar a los pacientes. Y yo estaba escuchando al doctor Navarro, y yo pienso que él tiene mucha razón. Vamos a tratar de usar al especialista con el mayor respeto del especialista, solamente en el caso que lo necesita. Pero esa no es la norma, vamos a ser honestos. La norma es, yo he visto en un hospital un internista, un hospitalista, referirle un caso a un infectólogo de un UTI, de una infección urinaria simple, común y corriente. Por favor. Entonces, pero el doctor Navarro, y lo dijimos desde el primer día que conversamos con él, aunque sea a través de la pantalla, yo estoy seguro que él, primero, se siente muy seguro de lo que hace. O primero, tiene vocación por su carrera. Se ve en la forma en que él habla que él le gusta lo que hace. Entonces, después tiene el conocimiento. Entonces, como tercero, después de esas dos cosas, no tiene miedo. No tiene miedo. No tiene miedo. Él trabaja con lo que él sabe y con su convicción de que él está tratando de hacer lo mejor para el paciente. Hay un montón de médicos allá afuera que primero hacen la carrera porque, por diferentes razones, pero no tienen la vocación. Perdónenme si se sienten ofendidos, pero no tienen la vocación. Y después entonces tienen tremendo miedo a no referir al paciente al cardiólogo y que le pase algo y que después le ponga un problema con alguien. Eso pasa todos los días. Y no lo podemos negar. Entonces, lo que está diciendo el doctor Navarro, para mí tiene mucha razón, pero no todo el mundo se sienta en esa silla que él se sienta. No hay duda. Antes de que él responda, yo quiero poner un ingrediente, porque sí se han solucionado con la nueva tecnología muchas cosas. Y el doctor, que trabaja con varios hospitales, lo mencionó en el primer programa, le dan acceso a través del sistema de internet para que entre en el historial del paciente y pueda ver todos esos medicamentos que están tomando, todos los tests que le han hecho, que a lo mejor el paciente cuando fue a su consulta no los dijo, porque muchas veces no saben en realidad el nombre de todos los medicamentos ni nada, pero puede entrar y verlo visualmente. ¿Por qué lo explico? Y voy a hablar ahora yo creo que es importante porque de mí. Yo tengo médicos, he tenido que ir por varias cosas y en diferentes partes, que no son empleados del hospital, sino trabajan con el hospital. Y esa es su función. Y entran en la computadora y ven los resultados de los test, de todas las cosas, los medicamentos. Es decir, que hay una conexión. Sí, todo eso está muy bien, pero eso es a nivel del hospital. Ahora, si el doctor Fernández tiene su consulta y él usa el sistema X que él escogió para su Electronic Medical EMR, los récords electrónicos, él usa X y yo uso Y. No nos vamos a comunicar. En el hospital es diferente. Y ese es uno de los problemas que estamos teniendo con eso.
cada hospital, cada sistema hospitalario, Tenet, Memorial, todo el mundo usa su propio sistema, el que ellos decidieron que es mejor para ellos y menos costoso. Entonces, los médicos igual, cada uno escoge el sistema que quiere y no necesariamente tenemos comunicación uno con el otro. Pero fíjate, y te voy a hablar esto por mí. Mi cardiólogo no tiene nada que ver con lo que yo hago en el hospital o con otros médicos, no tiene acceso. Pero yo comuniqué quién era mi cardiólogo, que yo dije, este es hasta el médico primario mío. Y él recibe, porque el paciente se lo dice, él recibe la información de esos otros lugares. Me gustaría que el doctor pueda abundar en eso. Y en la otra de la educación que yo hablo, doctor, es que, por ejemplo, en el caso de algunas enfermedades que tienen que tomar las estatinas estas, que dice que afecta al hígado y que tiene, pero el médico se supone que para eso te mandan a hacer los tests, para ver si hay algún cambio en eso. Yo creo que también es educar al paciente. Yo te estoy mandando a ti, tómate este medicamento A, que puede implicar en que te puede tener un % que te puede afectar esto y esto. Pero para eso, porque me da seguridad a mí, para esto yo voy a estar chequeando cada cierto tiempo, el que lo determine el médico, de que no ha habido ningún tipo de cambio. Eso para darle la seguridad al paciente de que está tomando el medicamento adecuado y que sí están mirando las consecuencias que le puede causar y usted está al tanto para evitar las que sucedan. Ahí lo dejo para que nos ayude. Le di mucha carga. Bueno, sí, son dos temas, bueno, que toda la medicina está vinculado, pero una parte con respecto a la tecnología y la otra parte con respecto a los medicamentos. Los medicamentos, vamos a hablar en dos partes. Una, con respecto a todos estos efectos adversos de la medicina y evitarlos un poco a veces usando medicinas que tengan un doble efecto en vez de utilizarlos para una sola cosa. Y eso evita también la polifarmacia y los efectos adversos que conlleva con ello. Con respecto a la tecnología, yo pienso que sí, definitivamente la tecnología nos está ayudando. Tiene el downside o la parte que puede ir en su contra, que quizás los doctores que son un poco mayores, que no nos criamos en una generación, porque hasta yo formo parte hasta cierto punto de una generación que no se crió con una computadora en la mano, nos pareciera que puede retrasar nuestro trabajo, pareciera que puede confundirnos, pero si nos adentramos bien en el uso de la tecnología y sabemos cómo usarla efectivamente, creo que nos hace la vida más fácil. Y nuestro trabajo, por supuesto, al mismo tiempo la labor educativa lo convierte en un modo más sencillo de explicar. Diciendo esto, digo que, por ejemplo, una de las muchas razones que como médico primario yo trabajo en muchos hospitales es para tener acceso a todos estos sistemas de los hospitales. Para cuando yo me siente en la consulta a revisar a mi paciente que vino de cualquier hospital, yo puedo entrar directamente al sistema electrónico del hospital y revisar qué pasó en el hospital. Permiso, no ahorro un momentico, y te voy a dejar seguir para no interrumpirte mucho, pero fíjate lo que él dijo antes, yo trabajo en esos hospitales, quiere decir que él tiene privilegio en esos hospitales y tiene claro. acceso, pero si tu médico, cardiólogo, gastroenterólogo, la especialidad que sea, no tiene privilegio en ese hospital, no tiene acceso. Bueno, pero tengo que rebatirte ese punto. El médico, mi cardiólogo, no tiene privilegio en ese hospital. Tú firmaste, exacto. Y yo le di la autorización, porque es mi médico, de que le mandaran a él electrónicamente. Correcto. Y cuando yo me hago un test en este lugar, él recibe el resultado. O sea, que también nosotros somos parte de la solución. Por eso esa es la parte educativa. Ay, eso es lo que tú te refieres, que el médico te explique. Y te exactamente. Perdone, doctor. No, estaba todo muy bien. Esa es otra parte que quería abordar. Hay formas, ¿no? Varias formas de hacerlo. El médico no necesariamente tiene que tener privilegios de admisión en un hospital. Un médico puede pedir en un hospital solamente privilegios de tener acceso al sistema sin necesariamente tener que tratar a sus pacientes en ese hospital. Quizás todos los médicos lo saben, imagino que sí, o algunos no lo sepan. Uno puede llegar a un hospital y pedir solamente privilegios de revisar Medical Record, que no tenga derecho a poner ninguna orden ni alterar el Medical Record, pero sí ver informativamente lo que está sucediendo para su uso de su práctica con el paciente. También esta parte de pedir los récords, si vienen electrónicos casi automáticamente, yo trato de referir a mis pacientes a lugares donde yo tenga tanto acceso a los récords o que yo sé que los récords me los van a enviar rápidamente
después de que mi paciente fue evaluado. Hay muchos hospitales o especialistas que ven al paciente automáticamente, me envían un correo electrónico con un fax con toda la nota médica del paciente, ese día o al día siguiente. Lo otro son los centros de imagenología. A veces uno manda a hacer una radiografía, te mandan el informe radiológico y a veces uno quiere ver más que un informe radiológico, quiere ver las imágenes. Te mandan. ¿Qué pasó? Esto es una fractura, sí, pero ¿cómo es la fractura? Es quirúrgica, porque el adulto mayor no todo es quirúrgico, aunque para una persona más joven sea quirúrgico. Y entonces, yo como médico me interesa ver a veces las imágenes y no todos los lugares me dan el acceso a las imágenes. Yo trabajo con un centro que haciéndose el paciente la radiografía, el scan, el MRI, automáticamente me entra, yo tengo un acceso a ese lugar y yo puedo ver las imágenes inmediatamente después de que el paciente terminó de hacerse el test. Y son cosas que ayudan, son pequeños detalles que nosotros educamos a los pacientes. Mira, vamos a mandarte aquí porque yo creo que aquí va a ser mejor para ti desde el punto de vista de tratamiento y desde el punto de vista de diagnóstico, y también para mí porque voy a tener más acceso a información para ayudarte a encontrar la solución más adecuada a tu problema. Ahora, doctor, el paciente donde se haga eso tiene derecho a tener copia de todas las, ya sean radiografía, todos los test que se hacen. Y el paciente, si usted es médico y usted en aquel otro lugar no lo recibe, yo lo puedo obtener y llevárselo a usted y usted chequearlo. Es decir, la idea de este programa es construir puentes. Y hay muchas áreas que a lo mejor no se utilizan y yo creo que sí existen esos mecanismos para poderlo resolver. Si no lo puede usted ver directamente o que esté autorizado por el paciente puede tener esas copias y llevárselo a la consulta y usted chequearlo y verlo. Y perdón, lo que quería decir yo anteriormente, hace 25 años atrás, muchísimas veces dependíamos de que el paciente trajera los papeles y etcétera, que hoy día no es así. Claro. O como dice el doctor, él tener acceso directo o el paciente dar autorización. Hay la habilidad de todos estos centros de mandar récord electrónicamente. No me conteste, doctor, tengo que hacer una pausita porque es que el programa está tan bueno que de verdad se me olvidan hasta las obligaciones que tengo aquí en este programa. Hacemos esta pausa y regresamos con ustedes. No se pierdan de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana el mejor programa médico del sur de la Florida a través de Facebook Live y YouTube. Y de 12 del día a 1 de la tarde a través de la Meca Radio, la mejor emisora de radio en el Internet. ¡Te esperamos! Bueno, ya de regreso con ustedes, muchas notas hago, pero yo creo que si seguimos con las notas y seguimos haciendo, no podemos, porque comenzamos con el problema de los medicamentos, ¿no? Y yo en eso sí creo que muchas veces uno toma medicamentos y no sabe el medicamento lo que le puede causar. Por eso yo decía, el médico le explica esa área a la persona para que esté seguro de que puede verse envuelto en un problemita. ¿Me entiende, doctor, lo que yo quiero decir? Perfectamente. Y eso es algo pero que el paciente debe de aprender, me imagino yo, si no viene espontáneo del médico, es que haga la pregunta. Bueno, está comprendido como parte fundamental
de las explicaciones que se le dan a un paciente en una consulta médica o a lo largo de la relación médico-paciente, que cada vez que se agrega una medicina, más o menos, porque como médico uno no se sabe todas las interacciones que tiene el libro y cada día aparecen nuevas. Mientras más tiempo lleva una medicina en el mercado, más interacciones o efectos adversos pueden aparecer. Pero lo que sí está comprendido es que cada vez que uno agrega una medicina o un cambio, explique las posibles interacciones y los efectos adversos que esa medicina puede tener, por lo menos los más comunes para el paciente. Y lo otro también es que ahora la tecnología y la facilidad de utilizar los recursos tecnológicos para obtener información nos puede hacer facilitar que nuestra práctica sea más sencilla en respecto a la búsqueda de información. Antes teníamos que buscar 10 libros para buscar una información, hoy está al alcance de un teléfono y una aplicación en el teléfono. Ya. Y lo puedes hacer en 5 minutos, revisar múltiples fuentes de información y utilizarlas más fácilmente, casi que delante del paciente, antes de llegar al paciente, tú dices, bueno, no recuerdo todos los efectos adversos, pienso mandarle esta medicina por estos resultados y entonces revisas en 2 minutos antes de la consulta y tienes toda esa información en la mano. Ya. No, fantástico. Me llevó a mis buenos tiempos el doctor con esa memoria de que sí, que el Merck Manual, que es el PDR, que si que si lo otro. Había que uno esperar a veces al paciente. Espera un momentico. Ir a buscar la información y ahora está al alcance de uno. Ahora tenemos up to date en el teléfono. No, y fácil. Pero es bueno eso. Sí, claro. Doctor, Súper útil. que Los médicos queríamos todos lo miran en el teléfono. entrar en lo de los medicamentos. Respecto a eso de los efectos adversos, usted está dependiendo, por ejemplo, de que un representante de una compañía farmacológica vaya a su oficina a darle informaciones nuevas sobre esos posibles efectos adversos, o si el FDA le manda boletines directos, black box warnings. ¿Cómo usted se entera, o es algo que tiene que oír del paciente para tener esa información? ¿Cómo, en su experiencia ahora en el 2020, cómo se le facilita eso a usted como médico? Como médico hay 2 aplicaciones telefónicas que yo uso que siempre se están actualizando día a día, casi cada 12 horas se actualizan. Una es Up to Date, como estaba diciendo el doctor Young, y la otra es Hipócrates. Son 2 aplicaciones médicas que realmente están muy actualizadas y realmente funciona muy bien estar revisando en ellas, porque ya no, te digo, la tecnología nos ha ayudado a facilitar la vida. Ya no tenemos que esperar por un representante o que la FDA anuncie. Todo lo que anuncia la FDA automáticamente pasa a estas 2 aplicaciones y a nosotros nos facilita la vida como doctores. Sencillamente a veces hay que hacer la retroalimentación de revisar, porque quizás uno como doctor piensa, yo estaba utilizando esta medicina por X años, 10 años, 20 años, debe ser lo mismo, no sale nada nuevo. No, las medicinas siempre están cambiando, porque aparece un efecto nuevo al transcurso de los años. Ve que la persona de 40 años no tiene la misma afectación, por supuesto, que la de 60, porque el metabolismo es diferente. Ya. Sencillamente hay que estar actualizándose lo más frecuente que se pueda mientras la vida o el trabajo nos permita. Yo no sé si el doctor Llamo tiene una pregunta, pero yo tengo una pregunta que es relacionada, porque se me está acabando el tiempo y quiero darle tiempo para poder elaborarla. Es los medicamentos de marca y genérico. Si los 2 son iguales, sin embargo la diferencia es en el costo, porque entonces se trata de referir más a las de marca que a las genéricas? Dependiendo de la población que sirve, me imagino que eso debe ser un ingrediente para determinar. Quisiera escuchar su opinión en eso, doctor. Ahí hay varios factores, como todo aquí es multifactorial. Es difícil culpar o pensar que todo viene bajo una sola línea. Yo pienso que una cosa es la industria farmacéutica, ¿sabes? El producto que están tratando de vender, y al final cuando revisamos todos estos estudios de los medicamentos salen de la misma raíz el genérico que el brand name. En mi experiencia personal, y en este país siempre la he utilizado así, la mayoría de las medicinas que son genéricas tienen el mismo efecto del brand. ¿Tienen qué? El mismo efecto. El mismo efecto. La gran mayoría.
La gran mayoría. La Sí. gran mayoría, sí le puedo mencionar alguna que otra medicina, que es verdad que brand name, por ejemplo, estamos hablando de el esomeprazol con el Nexium, pero son poquitas. Que ¿Qué tienen tal una los gran... medicamentos para tiroides? Ah, Los medicamentos para tiroides, yo pienso que tienen básicamente el mismo efecto. Por lo menos en mi tratamiento médico con los pacientes, no me hace la gran diferencia. no le hace la gran diferencia. He escuchado algunas opiniones un poquito diferentes Pero la gran de diferencia, pacientes ¿en qué sentido? que el genérico no le trabaja igual Que el de marca. que en pacientes con problemas De tiroides. de tiroides. He escuchado repetitivamente, por eso le preguntaba otra vez, no experiencia mía personal, yo no costo es estoy serio. practicando, pero El costo es serio. he escuchado varias veces, por eso le quise hacer la pregunta a Navarro, que está obviamente más al día. No, el problema es, y es costosísimo, déjame decirte, pero el problema es basado en cómo se practica la medicina, ¿no? Porque si los dos, tanto el de marca como el genérico, es lo mismo. O sea, cuando tú lo miras así, Bueno, es lo están mismo. basados, obviamente, es el mismo estudio. Bueno, entonces- Tiene que mostrar la misma bioequivalencia, tiene que mostrar las mismas cualidades de cómo se metaboliza todo. No voy a ponerme muy técnico, pero tiene que mostrar básicamente que funciona igualito que el otro para que lo aprueben. O sea que técnicamente, como dice el doctor Navarro, deberían ser la Iguales. misma cosa. Y de ahí la gran mayoría sí funcionan. Claro. Pero así. la diferencia Pero hay es el algunos- bolsillo. Y entonces hay muchas personas que, y como tú hablaste para la tiroides, no todo el mundo puede aguantar el costo ese porque es costosísimo. Y algo importante que se debe de tratar. Entonces yo veo que si los dos hacen lo mismo y la persona no puede, yo creo que lo mejor es Doctor, hacer la genérica, ¿no? Y no la de banca. si puede y si sabe, si puede aclarar si el estándar de manufacturar estos medicamentos genéricos y de brand son parecidos o no, si usted lo sabe. Y yo he conocido pacientes que no le importa usar un medicamento genérico y para esa persona el medicamento le funciona muy bien. Conozco pacientes que no quieren usar el genérico y el brand es el único que le funciona. So, tenemos que tomar eso en cuenta también. Pero si el manufacturar y los estándares son iguales, no sé si las inspecciones deben de ser iguales. La diferencia entre el brand y el genérico es que el brand tiene un trademark por X años, después Correcto. que se expira ese trademark, Se pone genérico. otra persona que sea calificada, no persona, una compañía pharmaceutical que tenga la cualificación y la licencia y la de eso para producir un medicamento, lo puede hacer. Correcto. Porque ya el trademark se expiró. Exacto. So, debe de ser. Por eso le voy a preguntar, como dice el doctor Llamo, el doctor Navarro está más Envuelto. al día. Si es así o no, doctor. Sí, la producción de las medicinas pasa por el mismo estándar de protocolos de calidad para ser aprobado por la FDA, que tanto las medicinas genéricas como las medicinas de marca, los brand names, pasan por el mismo protocolo de la medida del estándar de la calidad. O sea, para ser aprobados pasan el mismo proceso. Por eso yo digo, no existe la gran diferencia. Es verdad que existen alguna que otra medicina y también pacientes. No solo mirar la medicina, sino también al paciente. Sencillamente hay medicinas que no le funcionan al paciente y definitivamente por alguna razón le funciona el brand name. O puede ser una razón física o puede ser una razón psicológica, que también influye. Y lo otro está el seguimiento del doctor con el paciente. Si no ve al paciente cada 3 meses, cada 6, nos va a ser casi imposible saber que también estamos funcionando en esta medicina. Y no estoy hablando solo de exámenes en laboratorio, estoy hablando del examen físico al paciente. ¿Qué efectos le está haciendo? Porque a veces el adulto mayor, por ejemplo, que tiene muchos dolores en el cuerpo por la artritis, no se da cuenta que esta causa de esos dolores en cierto momento puede ser una medicina del colesterol, por ejemplo, para citar una medicina cualquiera. Y uno, si no lo ve cada cierto tiempo, frecuentemente, después de indicar una medicina nueva, no va a darse cuenta de qué daño estamos haciendo con estas medicinas y cuándo debemos de cambiarlas. Y qué tanto bien le puede estar haciendo una medicina genérica versus una medicina de marca. Y entonces yo creo que el seguimiento, la educación y monitorear al paciente es muy importante para el uso de las medicinas y este cambio de medicinas de genéricas a de marca
pero realmente mi experiencia personal me dice que la diferencia no es. Ya. No, Por cierto, los estudios que se hacen no son exactamente iguales. El medicamento de marca, y esa es la razón, el brand, la razón que es más cara es porque tuvieron que pasar por todos los clinical trials que son sumamente costosos hacerlo. El medicamento genérico está piggybacking, está detrás de este Ya medicamento. pasó todo ese proceso. Tiene que mostrar que tiene las mismas propiedades, Exacto. pero no va a pasar por el mismo rigor de Protocolo de cambia. protocolo que pasó en medicamentos brand, porque esa es la razón que es sí, más mucho más barato. fácil. y Si también, no, no pudieran venderlo Exacto. más barato, porque al final del día están produciendo medicamentos, pero obviamente ellos, cierto, pero todavía, vamos a aclarar esto, no quiere decir que ahí se perdió la calidad, todavía tienen que mostrar que tiene la misma, tiene el mismo mecanismo de acción, tiene el mismo, va por la misma vía, se absorbe, se elimina de la misma manera, alcanza sus niveles en el mismo tiempo, o sea que es biosimilar, es bien parecido todo el funcionamiento del medicamento, pero no pasa por, no es exactamente el mismo proceso porque si no, no pudiera ser más bueno, barato. la compañía que tiene que ir por ese camino de hacer el development, el research, ir Todo. por todas esas cosas, por eso le dan el trademark de X años para poder, y Recuperar. yo lo encuentro bien, recuperar su inversión en su medicamento. Pero lo que sí quería mencionarlo también, que quizás hay el pensamiento, mire, hay muchas compañías grandísimas que tienen medicamentos de brand que también manufacture medicinas genéricas. Como dice el doctor, después que se expira el trademark, bueno, Están vienen por esperando atrás, copian exactamente, y debe de ser igual con el mismo mecanismo. Pero compañías grandísimas también. No todas las genéricas están hechas en un laboratorio en el barrio de uno, en la comunidad. No, son compañías grandes también que están... Pero te sorprendería. Y aquí hay, te lo digo yo porque yo caminé un poquitico. con eso, no digo que no pudiera existir, pero digo te sorprende. que Ahí no sea en esa la imagen. Miami Lakes hay medicamentos, claro, estos son de medicamentos que no pasan ese procedimiento que tú estás hablando, pero lo venden en Walgreens y en todos estos lugares. Pero estás hablando de medicamentos que no son FDA. Exacto, que no son Pero FDA. esa es otra Esa historia. es otra Bueno, cosa. pero lo que te quiero explicar es que si tú miras el lugar cuando tú entras, te quedas impresionado. No, claro. Porque yo nunca había entrado en un lugar de eso y cuando yo entré eso yo me quedé impresionado. Yo le digo, bueno. Y además cuando te dicen, nuestros medicamentos se venden en Walgreens y todo eso. ¿Impresionado positivamente o negativamente? No, positivamente en el sentido de que vi que era todo el mundo con careta, vaya, un profesionalismo tremendo. Ah, ok. Lo que pasa es que después, claro, cuando tú investigas más, puedes incurrir en una serie de cosas que la tienes que pensar 18 veces, ¿no? Y a veces dices sí, a veces dices no. Pero bueno, lo que quiero explicar, que yo lo pude ver con mis propios ojos, ¿no? Pero a mí lo que más me quisiera hacer más énfasis, ya entendí un poco lo de la genérica y la de marca, ¿no? Y casi siempre uno piensa que porque la de marca es me voy al seguro y la genérica maybe. Pero aquí después oyéndolo ustedes no es así. Ahora, el problema no es ese, el problema es el impacto que puede ocasionarnos a nosotros, que hemos visto medicamentos que lo han estado recetando por no sé qué cantidad de tiempo, y después de seguir haciendo estudios o viendo resultados del impacto que ha ocasionado, lo retiran del mercado. O sea, quiere decir con eso que al comienzo es maravilloso, pero después que pasa que se va al laboratorio grande, empezamos a ver los problemas que se enfrentan, ¿no? Con los años, y no tan solo eso, hemos visto casos de que cambie un poco el mismo medicamento de brand, de una compañía grande, de fama y de posición, cambian un poco la manera de manufacturar y eso causar daño, por ejemplo, en algunos medicamentos que estamos siguiendo en la empresa, de medicamentos que causan cánceres o que pueden causar cáncer. Solamente Bueno, por el el famoso proceso. talco ese, ¿cómo era el talco? No, el Johnson Johnson Baby Johnson. Powder es lo de asbestos, pero Valsartan, por ejemplo, un medicamento que por el proceso en que se cambió en manufacturar,
hay estudios que dicen que está produciendo un elemento NDMA que puede ser Que es un, causante. el DMA es un it carcinogénico. is O sea, carcinogenic. no es que necesariamente le va a producir cáncer al paciente, pero es un carcinogénico demostrado. Para lo único que se utiliza actualmente el NDMA es para producir, precisamente en los laboratorios, para inyectárselo a la rata, para provocarle cáncer, para estudiar. My God. Ese es el único uso que tiene el DMA Y se usa en un actualmente. medicamento Antes para se usaba. tener- Bueno, se encontró en algunos de ellos partículas, o sea, niveles, porque el NDMA puede estar en el agua, donde quiera, se controla obviamente los niveles, pero en este caso se empezaron a encontrar niveles de NDMA más elevados de lo permisible en medicamentos, en algunos medicamentos, en unos porque supuestamente fue un problema en la producción y en otros porque supuestamente la reacción que hacía el medicamento al entrar al organismo entonces estaba produciendo. Y eso lo recibe el médico. El médico recibe todas estas cosas, El esas médico recibe- informaciones. El médico recibe, pero en este caso, como decía el doctor Navarro, el doctor Navarro puede leer todos los días, pero es imposible que él sepa todos los medicamentos, todo lo que producen, todos los cambios que hay todos los días. Obviamente hay una notificación. Primero, esto es complicado. súper extenso. Las compañías farmacéuticas tienen que hacer cambios en el label cuando ellos hacen algún cambio en la producción. Entonces, cada vez que hay un label change, un cambio en el label, en el... La información. En la etiqueta. La etiqueta. Ni en inglés. Ya ni se ha español. vuelto En la americano. etiqueta, no, y sin serlo. La etiqueta, entonces ellos tienen que notificarlo. Claro. Y esa notificación va La a recibe el FDA y médico. y el médico lo recibe. Cuando hay un problema, también FDA lo comunica, manda una notificación y los médicos lo Ya. van a recibir y lo van a poder ver. Pero este es un tema, podemos tener 10 programas con el doctor Navarro, Está porque esto bueno, es una parte. es Y otra parte es, las compañías farmacéuticas no siempre actúan en la mejor fe. Y voy a dar un ejemplo. Opioides, los opioides. Tenemos una crisis Sin duda. en el país entero con los opioides. Eso no es un secreto, No, hombre, no. es una la cosa, cantidad de muertes es una que causa. cosa escalofriante. ¿Cómo llegamos ahí? Medicamentos. ¿Cómo llegamos a esta crisis de los opioides? Se convirtió en una rutina ordenar opioides. Y no ordenarlo por 3 días, ordenarlo por 10 días, 15 días. Vaya, el doctor Navarro, no sé si tienes alguna opinión, me encantaría oír tu opinión en cuanto a esta crisis de los opioides. No, y me gustaría también sobre los visitadores médicos, porque muchas veces se supone que ellos deben de ir y explicarle el medicamento nuevo o Le algo de estamos eso. dando al doctor. No, bastante pero es de- que no puede, no, yo tampoco lo voy a poner en ninguna situación difícil. Pero No, quiero decir yo he que lo escuchado, necesitamos. de que y a muchos que le han tenido problemas porque van a hacer festines y una serie de cosas que no se supone que no es para ese tipo de... No, es para informar y orientar. Doctor, ayúdenos. Sí, el doctor Llamo tiene una cosa bien clara. Pasa algo con los opioides. Lo vemos todos los días en la consulta, en la emergencia, en el hospital, en cualquier setting. Lo que sucede es lo siguiente. En la década de los 80, principios de los 90, todos estos opioides empiezan a salir al mercado. Las grandes compañías farmacéuticas empujan al sistema de salud por la razón que sea y por el motivo que lo hicieron y quién se los permitió. Eso es un tema para otro día. Pero sencillamente introdujeron estos opioides que eran lo mejor para el dolor, adaptaron a una población que necesitaban esa medicina para evitar el dolor y ahora, por desgracia, estamos viendo todas las muertes y efectos adversos causados por estas medicinas y accidentes, etcétera. Ya. Entonces estamos tratando de sacarlo de un mercado. O sea, sembramos este mal, esta raíz, ya es una planta grande que dio frutos, no los mejores, y entonces ahora estamos tratando de forzar a los doctores y a todos en el sistema de salud de que eliminen los opioides del sistema. Y los mismos pacientes te lo dicen, esto no es culpa mía. Fueron ustedes los que empezaron a usar esto en mí. Ya, ¿Cómo lo van a quitar de encima si yo no puedo vivir sin ellos? exacto. Es difícil, es un tema complicado. Ya. No, yo no tengo duda. Y no, y muchas personas a veces en la misma familia le mandan a la persona, porque muchos de estos son personas mayores que para los dolores y todo eso que le dan todos estos medicamentos. Y entonces no se dan cuenta y los hijos empiezan a testar y se convierten también desgraciadamente en adictos a este tipo de fenómenos para poder... Es algo horrible, pero es que a veces no nos damos cuenta. Por eso es que yo decía, porque si yo creo que si yo soy médico, no, yo no lo soy, pero si soy médico y viene un visitador médico y me dice, mire, este es un producto que sacó
Llamos Enterprise, por decir el nombre ese, que resuelve todos estos problemas y mira todos los estudios, porque de verdad que cuando te hacen la presentación son súper profesionales, cuando te explican. Entonces, tú dices, déjame tratar. Y entonces el médico se convierte también de cierta manera recetando, pensando que está haciendo a lo mejor una cosa adecuada y no es así. Bueno, No sé cómo entendiste los estos tuyos, si sí como o no. empezó los opioides, las compañías farmacéuticas lo empujaron como un medicamento para aliviar el dolor, que obviamente alivia el dolor de una manera rápida, pero se les olvidó decirle a los médicos que esto causaba ¿Qué tremenda significa? adicción. ¿Qué significa se lo olvidó? No, yo soy claro y pelado cuando it comes to that. Se lo olvidó por conveniencia, porque nosotros sabemos que es un mercado enorme, un dinero, no lo puedo contar. Se le olvidó decirle que causaba adicción, mucha adicción. Entonces empezaron, como dice el doctor Navarro, a usarlo. Y una vez que el paciente está adicto, está adicto. Y no es tan fácil. Todos sabemos que tratar una adicción es bien difícil. Todas las adicciones son difíciles, los opioides son sumamente difíciles de tratar. Me queda muy poco tiempo. Vamos a darle tiempo al doctor Navarro. Porque no quiero tampoco poner al doctor en una posición incómoda. Sí, vamos, bueno, sé que queda poco tiempo, pero bueno, es lo que estábamos hablando, es un tema muy extensivo, tiene muchas ramas por donde abordar este tema, pero sencillamente yo creo que evitar la adicción de la manera que sea posible, si ya existe, tratar de ir quitando esta adicción, utilizando tolerancia, medicinas que tengan efectos similares y menos efectos adictivos. Es muy bueno con todo esto que ha pasado con la revolución de la nueva generación de antidepresivos y ansiolíticos, que ya no son estos benzodiazepinas que tienen muchos efectos adictivos, son medicinas que tienen cosas buenas, que se pueden utilizar para la ansiedad, la depresión, pero ayudan también en otros síntomas del paciente sin tener que agregar medicina en tope de esto. Yo sigo con la teoría de mientras menos mejor, mientras menos medicinas utilicemos, mucho mejor para la salud del paciente en todos los sentidos, tanto detrimente por los efectos adversos como el mismo daño de las interacciones entre las propias medicinas, como había mencionado anteriormente. Y esa es mi teoría y hasta ahora trato de utilizarla lo más que pueda. Ya desgraciadamente el tiempo se me acabó, pero yo creo que quisiera dedicarle también a un programa a estos medicamentos que no son aprobados por el Food and Drug Administration, que cuando entramos en una farmacia lo vemos por todas partes, y la cantidad de dinero que se gastan anunciándolo en los medios de comunicación es tremendo. Y me gustaría hacer un programa sobre ese particular y qué impacto, porque muchas veces, como decía el doctor, iba a la casa de las personas mayores y veía 30 pomitos de medicina, pero a lo mejor dentro de eso habían 10 o 15 que no eran del FDA, que era que alguien le dice, no, para la próstata esto, que te lo resuelve, toma esto, y cada vez que tú oyes, el que más convincente aparece, ese es el que tú te vayas, a lo mejor ese es el que te acaba. Muchas gracias, doctor, se me acabó el tiempo, pero esto es un tema complicado y de muchas horas de discusión. Pero yo quiero tenerla con usted, los tres, queremos tenerla con usted aquí a través de Medicina en su Hogar, porque esto es para educar al consumidor, para que sepa lo que está haciendo y después no se arrepiente de lo que hizo. Muchas gracias, doctor. Bueno, a usted, voy a empezar el review hoy. A las 3 y a las 8 con Luis Díaz, el día de su cumpleaños hoy, felicidades. Y a las 12 del día en la Mega Radio, la mejor radio del internet, que seguramente le van a decir felicidades también a Luis. Y mañana a esta misma hora aquí, en Medicina en su Hogar. Gracias a ustedes y pasen feliz día de cumpleaños. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias. Yo creo que esto